La sangre sobre el mármol brilla de una forma muy extraña bajo las luces de una fiesta. Nunca imaginé que el día de la boda de mi única hija terminaría así, conmigo sangrando en el piso del salón de recepciones. Pero exactamente eso fue lo que pasó cuando Alonso mostró su verdadero rostro frente a 200 invitados. Me exigió, con la voz de un patrón que le hablan a un perro, que le entregara las llaves de mi rancho ahí mismo. Cuando le dije que no, me dio una bofetada con tanta fuerza que el mundo dio vueltas y perdí el equilibrio. Me levanté, salí de ahí y le hice una llamada al destino. Si hubieran visto cómo se puso histérico cuando descubrió a quién había llamado. Pero ven, acércate al fuego. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde han viajado mis palabras esta noche. El día había comenzado como el sueño de cualquier padre. Mi Aurora se veía radiante, envuelta en el vestido de encaje antiguo de su abuela, el mismísimo que mi difunta esposa, Margarita, usó hace 32 años. Caminé con ella por el pasillo de la vieja capilla de piedra, tragándome las lágrimas mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba cuánto deseaba que su madre estuviera ahí para verla. Por un instante, el universo entero parecía perfecto. Por un instante, logré olvidar esa sombra de inquietud que venía cargando en el pecho respecto a Alonso desde hacía meses. La ceremonia fue un poema. Aurora brillaba con esa luz que solo da la felicidad pura, y yo me obligué a sonreír cada vez que los ojos de Alonso se cruzaban con los míos. Tenía ese encanto ensayado, ese carisma de plástico que engañaba a todos, menos a los que sabían mirar con cuidado. Y yo había aprendido a mirarlo muy de cerca durante los últimos 2 años, justo desde que empezó a hacer preguntas demasiado precisas sobre las tierras del rancho, sobre mi testamento, sobre qué pasaría con la propiedad cuando yo ya no estuviera en este mundo. Pero las bodas, como el mezcal, tienen la extraña cualidad de sacar a flote la verdadera naturaleza de la gente. La máscara de Alonso empezó a resquebrajarse durante el cóctel. Yo estaba de pie cerca de la barra, dándole tragos lentos a un coñac, mirando cómo Aurora se reía con sus amigas de la universidad, cuando él apareció a mi lado. Traía el moño deshecho, el rostro enrojecido por la champaña, y había algo oscuro, algo diferente en su mirada. «Algo más fuerte, don Clemente», me dijo, dándome una palmada en el hombro con mucha más fuerza de la necesaria. «Tenemos que hablar». Me giré para mirarlo, notando cómo varios invitados a nuestro alrededor bajaron la voz de golpe. «¿Sobre qué, muchacho?» La palabra muchacho pareció irritarle. Vi cómo apretó la mandíbula antes de forzar otra de sus sonrisas de revista. Sobre el rancho, sobre el futuro de Aurora, nuestro futuro. Este no es el momento ni el lugar, Alonso. Mantuve la voz baja, mansa, intentando apagar cualquier fuego que se estuviera gestando. Es el día de tu boda, disfrútalo. Pero Alonso traía otros planes. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia, y bajó la voz a un susurro que de alguna manera se sintió más amenazante que si hubiera gritado. De hecho, suegro, es el momento perfecto. Con todos estos testigos alrededor. Toda esta gente importante de ambas familias. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que pronunció la palabra testigos me revolvió el estómago. Eché un vistazo alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados por sus socios de negocios, sus familiares, gente de traje que yo apenas conocía. Al otro lado del salón, Aurora seguía riendo, completamente ciega a la tormenta que se estaba desatando. «Alonso, sea lo que sea que estés pensando», empecé a decir. «Lo que estoy pensando», me interrumpió, alzando la voz lo suficiente para que los demás escucharan. «Es que ya es hora de mostrar un poco de generosidad, un verdadero apoyo familiar». Fue entonces cuando lo vi. Metió la mano en el bolsillo del saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un segundo ingenuo, pensé que sería otro regalo de bodas. Pero cuando la abrió, la sangre se me hizo hielo. Adentro, había un manojo de llaves. Mis llaves. Las llaves de la casa principal del rancho, de la bodega,
del cuarto de máquinas. Llaves que yo, por supuesto, jamás le había dado. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté con la voz temblando apenas un poco. La sonrisa de Alonso se volvió la de un lobo. Aurora sacó copias. Pensó que sería una bonita sorpresa, un gesto simbólico. Levantó la caja en el aire, asegurándose de que los invitados a nuestro alrededor pudieran verla bien. Pero yo creo que necesitamos las originales, ¿no le parece, suegro? Junto con los papeles de traspaso de las escrituras. El coñac en mi copa tembló. Mi mano entera temblaba, pero de pura rabia. ¿Los qué? Vamos, Clemente, no se haga el desentendido. Su voz ya era tan alta que las conversaciones cercanas habían muerto por completo. Aurora es su única hija. El rancho debería ser de ella, debería ser nuestro, y para serle franco, un hombre de su edad ya no debería cargar con semejante peso él solo. Sentí el peso de 200 pares de ojos clavados en nosotros. La música se había detenido. Hasta los meseros se quedaron congelados con las charolas en alto. Alonso había orquestado esto a la perfección, fabricando un espectáculo público donde cualquier negativa de mi parte me haría ver como un viejo egoísta y terco. El rancho no se va a ir a ninguna parte, le dije, midiendo cada palabra. Y esta no es una conversación para... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se muera? La máscara de Alonso se cayó en pedazos contra el suelo. Aurora merece seguridad ahora mismo. Ambos la merecemos. Y ese rancho está ahí, desperdiciándose en manos de un viejo que apenas si puede administrarlo. El insulto me golpeó el pecho como una patada. Varios invitados soltaron exclamaciones de asombro. Vi a la tía de Aurora, doña Marta, llevarse las manos a la boca. A lo lejos, vi que mi hija por fin se había dado cuenta del alboroto y venía caminando hacia nosotros, arrastrando la cola de su vestido, con la confusión dibujada en el rostro. He dicho que no, Alonso. Mi voz sonó mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Y lo digo en serio. Ahí fue cuando el mundo se rompió. El rostro de Alonso se deformó por la ira. Toda su civilidad de ciudad desapareció. Dio un paso más, respirando sobre mí su furia y su champaña. Viejo terco y estúpido. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera retroceder un solo paso, antes de que nadie pudiera meter las manos, la mano de Alonso se estrelló contra mi rostro con un sonido que retumbó en el silencio del salón, como si hubieran disparado un arma. La bofetada fue tan brutal que me arrancó del suelo. Mi pie izquierdo resbaló sobre el mármol pulido y caí pesadamente. Mi cadera golpeó el piso primero, y luego mi hombro. El dolor estalló por todo mi cuerpo mientras me quedaba ahí, aturdido, sintiendo cómo el sabor a metal y sangre me llenaba la boca donde me había mordido la lengua. Por un segundo eterno, hubo un silencio absoluto. Luego, los murmullos se alzaron como una ola en el mar. De verdad lo acaba de golpear. Dios santo, llamen a seguridad. Me apoyé sobre mi codo, mirando el círculo de rostros horrorizados que me rodeaban. Alonso estaba de pie sobre mí, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, los puños aún apretados. Se veía tan sorprendido como los demás, como si ni él mismo pudiera creer lo que su propia mano acababa de hacer. Entonces vi a Aurora. Estaba de pie al borde de la multitud, con las manos apretadas contra la boca, las lágrimas escurriéndole por las mejillas, pero no se movía hacia mí. No corría a ayudar a su padre, al hombre que acababa de ser agredido en su propia boda. Estaba mirando a Alonso con algo que se parecía demasiado al terror. En ese preciso instante lo comprendí. Esta no era la primera vez que ella veía ese lado de él. Lenta, dolorosamente, me puse de pie. Mi cadera gritaba de dolor, y ya podía sentir cómo se me hinchaba el pómulo, pero me erguí con toda mi estatura. Miré a Alonso directamente a los ojos, y luego dejé que mi mirada recorriera a los invitados, a mucha de esa gente que conocía desde hacía décadas. Creo, dije en voz baja, pero mi voz cortó el silencio atónito, que esta fiesta se ha terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era una punzada de dolor en la pierna. A mis espaldas,
escuché la voz de Alonso, más aguda ahora, desesperada. Clemente, espere, yo no quise. Esto fue... Podemos arreglarlo. No volteé. No le di el gusto de mi atención. Simplemente salí del salón, salí del hotel y caminé hasta el estacionamiento donde me esperaba mi camioneta. Una vez a salvo dentro de la cabina, saqué mi teléfono celular. Mis manos aún temblaban, pero logré encontrar el contacto que necesitaba. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Luego, una voz familiar contestó. «Clemente, ¿qué tal estuvo la boda?» Cerré los ojos, sintiendo el peso inmenso de la tormenta que estaba a punto de desatar. «Roberto, necesito que vengas a Monterrey esta misma noche. Llegó la hora». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás completamente seguro? Una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás». Miré hacia el hotel. Podía ver sombras moviéndose detrás de los grandes ventanales del salón. En algún lugar allá adentro, mi niña probablemente estaba llorando. En algún lugar, Alonso seguramente estaba tratando de justificar lo injustificable. En algún lugar allá adentro, la vida que yo había construido durante los últimos 25 años se estaba volviendo polvo. «Estoy seguro», le respondí. «Ya es hora de que todos sepan la verdad sobre el rancho». Mientras arrancaba la camioneta y me alejaba, alcancé a ver a Alonso por el espejo retrovisor. Estaba parado en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por celular, con la cara pálida de pánico. No tenía ni la más remota idea de lo que se le venía encima, pero estaba a punto de descubrirlo. El camino de regreso al rancho me dio demasiado tiempo para pensar en cómo diablos habíamos llegado a este punto. 40 kilómetros de carretera oscura se extendían ante mí, y con cada kilómetro los recuerdos me inundaban. No los recuerdos bonitos de la infancia de Aurora, no, sino la lenta y sistemática destrucción de nuestra relación que Alonso había orquestado, gota a gota, durante los últimos 2 años. Todo empezó con cosas pequeñas, como siempre empiezan los grandes males. Comentarios que al principio sonaban inocentes. «Papá se ve muy cansado últimamente, ¿no crees?», le decía a Aurora durante nuestras comidas de los domingos. «Tal vez está trabajando demasiado en el rancho». Al principio, pensé que era pura preocupación genuina. Mi cuerpo de 68 años ya me cobraba factura, y administrar más de 300 hectáreas de ganado no se volvía más fácil con el tiempo. Pero luego los comentarios se volvieron más frecuentes, más afilados. «Alonso cree que deberías considerar contratar más ayuda», me mencionó mi hija una tarde, sentados en el pórtico mirando el atardecer. «Le preocupa que manejes todo tú solo». Alonso, un hombre que jamás había pisado un rancho ganadero antes de conocer a mi hija. Un hombre que usaba trajes de diseñador para ir a una carne asada y se quejaba del polvo en sus zapatos. A él le preocupaba mi salud. La verdadera manipulación, el veneno puro, comenzó hace unos 18 meses, justo después de que le propuso matrimonio. De pronto, cada conversación con Aurora venía con las opiniones de él, sus preocupaciones, sus sugerencias. Él siempre era la voz de la razón, el hombre práctico, el que velaba por los intereses de todos. «Alonso dice que no es justo que yo no tenga ningún derecho legal sobre el rancho», me dijo Aurora un día, cuidando mucho su tono de voz. «Dice que la mayoría de los padres ya habrían empezado el proceso de sucesión». Recuerdo cómo me supo de amargo el café esa mañana. Cómo se me apretó el pecho con un presentimiento que aún no sabía nombrar. ¿Proceso de sucesión? Ya sabes, poner la propiedad a mi nombre por cuestiones de impuestos. Alonso lo estuvo investigando. Dice que podríamos ahorrarnos miles de pesos si planeamos con tiempo. Alonso otra vez. Siempre Alonso, con sus investigaciones, sus planes y sus convenientes soluciones a problemas que yo ni siquiera sabía que tenía. Pero lo que más me rompía el alma era ver cómo cambiaba mi niña. Aurora siempre había sido independiente, de carácter fuerte, igualita a su madre. Había trabajado los veranos en el rancho, conocía cada cerco y cada bebedero. Pero poco a poco, la voz de Alonso empezó a salir de la boca de mi hija. «Papá, está siendo muy terco con este asunto del rancho», me reclamó durante una cena particularmente tensa. «Alonso solo quiere ayudar.
Él tiene experiencia en administración de propiedades. ¿Administración de propiedades? Como si el rancho Las Dos Coronas fuera un edificio de oficinas. Como si la tierra que mi abuelo levantó con sus propias manos en 1923 fuera un simple activo financiero para ser optimizado. ¿Qué clase de experiencia?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a dar coraje. Él administra varias propiedades comerciales en Monterrey, sabe de valores de uso de suelo, tendencias del mercado, esas cosas. Esas cosas. No la clase de cosas que implican levantarse a las 4:30 de la mañana para revisar a las vacas preñadas. No la clase de cosas que significan reparar alambre de púas a 40 grados bajo el sol, o perder el sueño durante los años de sequía, rezándole a Dios para que los pozos no se sequen. La presión se volvió asfixiante después de que se comprometieron. Alonso empezó a aparecerse sin invitación en el rancho, casi siempre cuando Aurora no estaba. Caminaba por la propiedad con el celular en la mano, tomando fotos, haciendo preguntas sobre las hectáreas y los derechos de agua. Pura curiosidad. Decía con esa sonrisa ensayada: solo quiero entender la herencia de Aurora. Pero no era la herencia lo que estaba calculando. Una tarde lo sorprendí hablando por teléfono junto a la bodega, discutiendo con alguien sobre avalúos y potencial de desarrollo. Cuando me vio acercarme, colgó de inmediato. Llamada de negocios, se excusó. Ya sabe cómo es esto, don Clemente. No, no sabía. Yo jamás había hecho una llamada de negocios parado en la bodega de otro hombre sin su permiso. Las mentiras también empezaron pequeñas. Alonso le decía a Aurora que yo había aceptado cosas a las que jamás dije que sí, que había dicho palabras que nunca salieron de mi boca. Papá le dijo a Alonso que ya está listo para bajar el ritmo, me informó Aurora un domingo. Está muy emocionado de que vayas a dejarle tomar las riendas de las operaciones. Me quedé mirando a mi hija al otro lado de la mesa, buscando en sus ojos alguna señal de que sabía que eso era una mentira. Pero ella le creía. Quería creerle. ¿Cuándo dije yo eso?, pregunté, midiendo mi tono. La semana pasada, cuando ustedes dos hablaron allá por el Potrero Sur. Alonso dijo que te veías muy aliviado de tener a alguien con quien compartir la carga. Recordaba esa conversación. Alonso me había arrinconado mientras yo revisaba un cerco, haciéndome preguntas necias sobre márgenes de ganancia y costos operativos. Le di respuestas cortas y me alejé en cuanto pude. De alguna manera, ese infeliz había traducido mi educación como entusiasmo por su intromisión. A partir de ahí, ese veneno de hacerte dudar de tu propia mente escaló rápido. Según Alonso, yo siempre estaba diciendo cosas que no recordaba, aceptando tratos que nunca hice. Aurora empezó a mirarme con preocupación, como si me estuviera volviendo olvidadizo, como si mi mente estuviera fallando. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntó una noche, después de que Alonso asegurara que yo le había prometido enseñarle los mapas topográficos de la propiedad. Te noto un poco confundido últimamente. ¿Confundido? Eso era exactamente lo que Alonso quería que ella pensara. Que su viejo padre estaba perdiendo la cabeza, convirtiéndose en una carga, tal vez, incluso, volviéndose un peligro para sí mismo. Pero la pura verdad era que yo estaba más lúcido que en muchos años. Empecé a prestarle atención a cada palabra que Alonso decía, a cada afirmación que hacía, a cada historia que inventaba. Empecé a tomar notas, llevaba un registro de sus mentiras y empecé a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi abogado, el licenciado Jaime Morales, quien había manejado mis asuntos durante 20 años. ¿Alguien te ha contactado sobre el traspaso de las tierras del rancho?, le pregunté. No, Clemente. ¿Debería alguien hacerlo? Alonso Pedraza, el prometido de Aurora, le ha estado diciendo que los traspasos de propiedades son comunes para evitar impuestos. Hubo un silencio largo del otro lado. Clemente, tú conoces la situación del rancho. Eso no es exactamente posible. Vaya si la conocía. La había conocido durante 25 años. Pero Alonso no lo sabía, y Aurora tampoco. Yo había cargado con ese secreto a solas desde que Margarita cerró los ojos para siempre.
protegiendo a mi hija de una verdad que solo le habría complicado la vida sin necesidad. Creo que es hora de hacer algunas llamadas, Jaime. ¿Estás seguro? Una vez que iniciemos este proceso. Estoy seguro. La segunda llamada me costó más trabajo. Roberto Huerta había sido mi contacto durante un cuarto de siglo. Nos veíamos cada 3 meses para revisar los números. Se sorprendió mucho de escuchar mi voz fuera de nuestro calendario habitual. ¿Está todo bien, Clemente? Creo que es hora de revelar el arreglo, le dije. Mi hija se va a casar con alguien que no entiende la situación. Esa es una decisión muy grande. ¿Estás seguro? Pensé en las manos de Alonso sobre mi hija, en su voz susurrándole al oído, en sus planes para unas tierras que no me pertenecían para regalarlas. Estoy seguro. La tercera llamada fue la más difícil de todas. La doctora Patricia Santos había sido nuestra médica familiar durante 15 años. Ella trajo a Aurora al mundo, le sostuvo la mano a Margarita durante las quimioterapias y me ayudó a atravesar la noche más oscura de mi vida. Patricia, necesito que me hagas un favor inmenso. Necesito una evaluación física y cognitiva completa. Clemente, acabo de hacerte tu chequeo anual hace 3 meses. Saliste como un roble. Lo sé, pero necesito documentos, papeles oficiales que certifiquen que estoy mentalmente competente y físicamente capaz. Hubo una pausa. ¿Alguien está sugiriendo lo contrario? Le expliqué la situación lo mejor que pude. Cómo Alonso me estaba pintando como un viejo confundido, olvidadizo, incapaz de manejar mis responsabilidades. Cómo Aurora estaba empezando a creerle. Ese hijo de... soltó Patricia, perdiendo toda su compostura médica. Perdona mi vocabulario, Clemente, pero eso es abuso emocional, manipulación de libro de texto. Claro que te ayudo. Te haré todos los exámenes que existen: sangre, memoria, reflejos, capacidad física. Cuando termine, tendrás un papel que diga que eres más astuto que cualquier muchachito de 40 años. Los resultados regresaron exactamente como Patricia lo dijo. Presión arterial perfecta, función cognitiva excelente, capacidades físicas muy por encima de la media para mi edad. Guardé esos reportes médicos en mi caja fuerte, junto con otros documentos que muy pronto cobrarían una importancia vital, pero cometí un error durante esos meses de preparación. Subestimé hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alonso para conseguir lo que quería. Pensé que seguiría presionando poco a poco, desgastándome con paciencia. Pensé que continuaría con su guerra psicológica, convenciendo lentamente a Aurora de que su padre ya no servía para nada. Jamás imaginé que intentaría humillarme públicamente el mismo día de su boda. Jamás pensé que estaría tan desesperado como para exigirme las llaves del rancho frente a 200 testigos. Y por Dios santo, jamás esperé que me levantara la mano. Esa bofetada lo cambió todo. Aceleró mi reloj. Me obligó a jugar mis cartas de una forma que no había planeado. Pero tal vez fue lo mejor. Tal vez ya era hora de que Alonso aprendiera que hay secretos que valen la pena guardar. Y mentiras que traen consecuencias que él, ni en sus peores pesadillas, podría imaginar. Al entrar por el camino de terracería del rancho, vi que la pantalla de mi celular se iluminaba con llamadas perdidas. Aurora, probablemente. Tal vez Alonso. Seguramente gente que había visto el espectáculo en la recepción y quería saber en qué iba a terminar la novela. Pero solo me importaba hacer una llamada. Marqué el número de Roberto de nuevo mientras me quedaba sentado en la camioneta, mirando las tierras que había protegido con mi vida durante 25 años. Roberto, soy Clemente otra vez. ¿Qué tan rápido puedes traer a los miembros del consejo a Monterrey? Si es urgente, puedo tenerlos ahí mañana por la mañana. Me toqué el pómulo hinchado. Sentí la punzada en la cadera donde había golpeado el mármol. Es urgente. Alonso Pedraza acaba de cometer el peor error de su vida. Es hora de que aprenda de quién es realmente el rancho Las Dos Coronas. La verdadera historia del rancho. Las Dos Coronas comenzó hace 25 años, en el peor día de mi vida. Margarita llevaba 18 meses peleando contra el cáncer y nos habíamos gastado hasta el último centavo de nuestros ahorros en tratamientos que, al final, no pudieron salvarla. Yo estaba sentado en la oficina de cobranza del hospital,
mirando facturas que sumaban más de $300,000, cuando el caporal del rancho me encontró ahí. «Don Clemente», me dijo, quitándose el sombrero con respeto. «Me da mucha pena molestarlo en un momento como este, pero tenemos un problema muy grave». El problema era la sequía, la peor en 50 años. Nuestro ganado se estaba muriendo de sed. Los pozos se habían secado hasta el fondo, y no teníamos ni un peso partido por la mitad para perforar nuevos. El banco ya estaba rondando como sopilote, hablando de embargos. Margarita se había ido. Mi Aurora apenas tenía 7 añitos, y yo estaba a punto de perder todo lo que mi familia había construido desde 1923. Fue entonces cuando Roberto Huerta tocó a mi puerta. Jamás olvidaré esa tarde. Yo estaba sentado en el pórtico, viendo al sol esconderse sobre unas tierras que pronto dejarían de ser mías, cuando un sedán negro subió por el camino. Se bajó un hombre de traje fino, con un portafolio de piel y esa expresión de confianza que solo da el dinero de verdad. «Señor Villalobos, soy Roberto Huerta. Represento al Consorcio de Inversiones Meridiano. Entiendo que podría estar interesado en un arreglo de negocios». Yo estaba demasiado agotado para ser cortés. Si viene a ofrecerme una miseria por mi rancho, aprovechándose de mi desgracia, ahórrenos tiempo a los dos. De hecho, me dijo, sentándose en la silla de mimbre junto a mí sin que yo lo invitara, vengo a ofrecerle algo muy distinto. Una oportunidad de conservar su rancho y resolver sus problemas financieros para siempre. Abrió el portafolio y sacó un contrato grueso. Meridiano se especializa en preservación agrícola. Compramos ranchos y haciendas de familias en crisis, y luego se los arrendamos a los dueños originales para que los administren. Usted conserva su hogar, su forma de vida, su legado. Nosotros nos encargamos del dinero. De puertas para afuera, nada cambia. Usted sigue siendo Clemente Villalobos, el patrón del rancho. Pero legalmente, la propiedad pasa a ser del Consorcio Meridiano. Lo miré con desconfianza. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Usted se convierte en nuestro administrador general. Le pagamos un salario muy generoso, cubrimos todos los gastos operativos y nos hacemos cargo de las mejoras y expansiones. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo indefinido, mientras usted quiera que el arreglo continúe. Cuando esté listo para retirarse, armaremos un plan de transición. Y si algún día quiere volver a comprar la propiedad, negociaremos términos justos basados en el valor del mercado en ese momento. Me quedé mirando el contrato con la cabeza dándome vueltas. ¿Por qué harían esto? ¿Qué ganan ustedes? Roberto sonrió. Meridiano no es cualquier grupo de inversión, don Clemente. Representamos a individuos de muchísimo dinero que creen en preservar el patrimonio agrícola del país. No necesitan ganancias inmediatas. Ellos juegan a largo plazo. ¿Quiénes son esas personas? Eso es confidencial. Pero le puedo decir que son gente que entiende que los ranchos familiares como el suyo son la columna vertebral de esta tierra. Prefieren verlos preservados y bien administrados, antes que verlos despedazados y vendidos a las constructoras. La oferta era demasiado buena para ser verdad. Un sueldo altísimo, seguro médico completo, todos los gastos del rancho cubiertos, autonomía total para tomar las decisiones del día a día. Y lo más importante, Aurora heredaría mi puesto cuando yo faltara, con la opción de recomprar la tierra en el futuro. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero señor Villalobos, el banco planea iniciar el embargo la próxima semana. Esta oferta expira en 48 horas. Firmé el contrato esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando y Meridiano me aventó un salvavidas. A la mañana siguiente, llegaron camiones con equipo de perforación. En una semana, teníamos 3 pozos nuevos sacando agua dulce a borbotones. En un mes, el ganado estaba gordo y sano otra vez. En 6 meses, el rancho dejaba más ganancias de las que jamás había visto cuando era mío. Durante 25 años, el trato funcionó a la perfección. Meridiano mandaba los cheques cada trimestre, cubría todos los gastos mayores, y jamás se metió en mis decisiones. Roberto venía 4 veces al año, siempre amable.
Yo era el administrador. Pero para el resto del mundo, yo seguía siendo el dueño y señor de las dos coronas. Incluso Aurora creía que el rancho era mío. Yo planeaba decirle la verdad cuando cumpliera 21 años, pero en ese entonces, ella andaba en la universidad, metida en sus estudios y su vida social. Cuando se graduó, se quedó a trabajar en Monterrey. El rancho no era parte de su futuro inmediato, así que fui posponiendo la conversación. Y entonces apareció Alonso, y todo se fue al diablo. La primera vez que visitó el rancho, caminó por ahí como si estuviera haciendo un avalúo. Hizo preguntas afiladas sobre las hectáreas, los derechos de agua y el valor de la tierra. Quería ver escrituras, pagos de predial, estados de cuenta. Solo intento entender la herencia de Aurora, me dijo cuando lo sorprendí tomándole fotos a la maquinaria. Pero sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado calculadas. No sentía curiosidad por el futuro de mi hija. Estaba planeando algo. Llamé a Roberto esa misma semana. Podríamos tener un problema. ¿Qué clase de problema? El novio de Aurora hace demasiadas preguntas sobre la propiedad. Está presionando para sacar información que no le puedo dar sin revelar nuestro arreglo. ¿Qué tan seria es la relación? Lo suficiente como para que ya hablen de boda. Hubo un silencio largo. Clemente, tú conoces los términos del contrato. Si alguien ajeno a la familia descubre la verdadera estructura de los dueños, Meridiano tiene el derecho de terminar el arreglo de inmediato. Lo sabía. Había leído esa cláusula docenas de veces a lo largo de los años. Era la protección de Meridiano contra la prensa o problemas legales. Si se corría la voz de que inversionistas multimillonarios andaban comprando ranchos familiares en secreto, se haría un escándalo político que ellos querían evitar a toda costa. ¿Cuáles son mis opciones? Dile la verdad a tu hija. Si planea casarse con este hombre, tiene que saber qué es lo que realmente va a heredar. Pero cada vez que intentaba hablar a solas con Aurora, Alonso aparecía. Desviaba la conversación, hacía sus propias preguntas, sacaba sus propias conclusiones. Él asumía que el rancho era una mina de oro que algún día sería de Aurora. Asumía que yo era un hacendado rico que podía darse el lujo de ser generoso con los regalos de boda. No tenía ni idea de que yo era básicamente un empleado muy bien pagado cuidando la inversión de alguien más. La presión se volvió insoportable después del compromiso. Alonso empezó a hablar de los cambios que le quería hacer a la propiedad. Habló de dividir los potreros, de construir cabañas, de vender pedazos de tierra para hacer casas. Este lugar tiene un potencial increíble, suegro, me dijo una tarde, parado en la loma que mira hacia la casa grande. Con el marketing adecuado, podríamos convertir esto en un destino turístico. Bodas, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Se me heló la sangre. El contrato con Meridiano prohibía estrictamente cualquier desarrollo comercial sin la aprobación del consejo. Alonso planeaba convertir un rancho ganadero de trabajo en un circo para turistas. Esa no es exactamente mi visión para este lugar, le contesté con cuidado. Bueno, muy pronto ya no será su decisión, ¿verdad? Sonrió, pero había acero puro en su voz. Una vez que Aurora y yo estemos casados, nosotros seremos los que tomemos esas decisiones. Ahí me di cuenta. Alonso no solo planeaba heredar el rancho, planeaba arrebatármelo mientras yo siguiera vivo. Estaba moviendo sus piezas para hacerme a un lado, convencer a Aurora de que yo estaba demasiado viejo y loco para manejar el lugar. Empecé a documentarlo todo, cada conversación, cada exigencia, cada mentira que le decía a Aurora. Y también me preparé para el choque que sabía que venía. La evaluación médica fue solo el principio. También le pedí a mi abogado que armara un expediente completo sobre Alonso Pedraza. Su historial crediticio, sus negocios, su pasado. Lo que encontramos daba asco. Alonso tenía un patrón clarísimo. Casaba mujeres con dinero. Su primer matrimonio se fue al caño cuando su esposa descubrió que él había estado pidiendo préstamos a escondidas, usando las propiedades de ella como garantía. Sus negocios siempre quebraban, dejando a sus socios ensartados con las deudas mientras él saltaba a la siguiente víctima. Pero la bomba fue la información de su trabajo actual.
Alonso estaba bajo una investigación interna en su empresa por maquillar reportes de gastos y usar recursos de la compañía sin permiso. Lo iban a correr en menos de 6 meses. Estaba desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Debí decirle todo a Aurora antes de la boda. Debí sentarla y explicarle todo, desde el contrato con Meridiano hasta las deudas de Alonso. Pero guardaba la esperanza de que ella, mi niña lista e independiente, se diera cuenta de la trampa por sí misma. En lugar de eso, Alonso decidió humillarme en público y levantarme la mano. Forzó la situación de la peor manera posible, frente a la peor audiencia posible. Ahora, sentado en mi camioneta frente a la casa del rancho, sabía que el juego había terminado. Mañana a primera hora, Roberto llegaría con los miembros del Consejo de Meridiano. Y Alonso iba a descubrir que acababa de golpear al administrador de un rancho que le pertenecía a gente con muchísimo poder. Gente a la que no le hace ninguna gracia que amenacen sus inversiones o ataquen a sus empleados. Mi celular vibró, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Alonso brillaba en la pantalla. Dejé que se fuera al buzón y luego escuché el mensaje. Clemente. Mire, sé que las cosas se salieron de control esta noche. Estaba muy estresado, tal vez tomé demasiada champaña. Pero ya somos familia, y la familia arregla sus problemas. Regréseme la llamada. Tenemos que hablar sobre cómo vamos a avanzar con esto. Avanzar. Como si darme una bofetada frente a 200 personas fuera un simple tropezón. Como si mañana todo fuera a seguir como si nada. Alonso no tenía ni idea de la tormenta que se le venía encima. En unas 12 horas, iba a recibir una lección inolvidable sobre la diferencia entre parecer el dueño de algo y serlo de verdad. Y más importante aún, iba a aprender que hay gente que tiene amigos en lugares muy, muy altos. Estaba despierto antes del amanecer, como de costumbre, pero esa mañana el aire se sentía distinto. Cada sonido parecía retumbar. El gorgoteo de la cafetera, el golpe de mis botas contra el piso de madera, el mugido lejano de las vacas en el potrero este. Hoy era el día. Hoy Alonso Pedraza iba a aprender que hay secretos que muerden. Roberto llamó a las 6:15. Estamos a 1 hora del rancho. Los miembros del consejo volaron desde la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. No están nada contentos de que los sacaran de sus agendas. Pero cuando les expliqué la situación, todos acordaron que esto necesitaba atención inmediata. ¿Cuánto debo decirles sobre Alonso? Absolutamente todo. Van a querer entender exactamente qué clase de alimaña estamos enfrentando. Pasé la siguiente hora preparando el terreno. Saqué todos mis documentos, los reportes médicos que probaban mi lucidez, el expediente legal sobre el historial y las deudas de Alonso, las grabaciones que había hecho de nuestras conversaciones en el último año. Todo lo necesario para pintar el retrato completo de lo que había estado pasando. A las 7:30, 3 camionetas Suburban negras subieron por el camino del rancho, levantando una nube de polvo bajo el sol de la mañana. Observé desde la ventana de la cocina cómo bajaban 6 personas, todas de traje y corbata, luciendo completamente fuera de lugar entre los mezquites y el ganado. Roberto venía al frente, viéndose exactamente igual que hace 25 años. A su lado caminaba una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y con esa postura inconfundible de quien está acostumbrada a ser la persona más inteligente en cualquier lugar que pisa. Los demás eran hombres de 50 y tantos, moviéndose con esa confianza silenciosa que solo da el poder de verdad. Clemente, dijo Roberto al llegar al pórtico, quiero presentarte al consejo directivo de Meridiano. Doña Margarita Calderón, la presidenta. Jaime Morales, director financiero. David Chapa, asesor legal. Tomás Reyes, director de operaciones. Y Patricia Vázquez, manejo de riesgos. Les di la mano a cada uno. Apretones firmes, miradas directas a los ojos. Esta no era gente que perdiera el tiempo hablando del clima. Señor Villalobos, dijo doña Margarita con una voz nítida y profesional. Roberto nos ha puesto al tanto de la situación. Entendemos que ha sido amenazado y agredido físicamente por alguien que intenta tomar el control de esta propiedad.
Así es, señora. Y este hombre cree que yo soy el dueño absoluto del rancho. Y su hija también lo cree, apuntó ella. He mantenido la mentira durante 25 años, tal como lo exige el contrato. David Chapa abrió un portafolio y sacó una tableta electrónica. Hemos estado haciendo nuestra propia investigación sobre Alonso Pedraza desde que Roberto nos llamó ayer. Lo que encontramos es perturbador. Giró la pantalla hacia mí, mostrándome un perfil financiero detalladísimo. El señor Pedraza está ahogado en deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales y lo que parecen ser deudas de juego con individuos bastante peligrosos. Debe aproximadamente $150,000 a varios acreedores. Doña Margarita tomó la palabra. Pero lo que más nos preocupa es su situación laboral. Nuestros contactos en su empresa confirman que está bajo investigación por fraude. Ha estado usando las tarjetas de la compañía para gastos personales y cobrándole a los clientes por trabajos que nunca hizo. Planean despedirlo la próxima semana. Es muy probable que él ya sepa que lo van a correr, añadió Patricia Vázquez. Eso explica su desesperación por asegurar activos a través de un matrimonio. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Aurora sabe algo de esto? Lo dudamos, intervino Tomás Reyes. El señor Pedraza ha sido muy cuidadoso en mantener una fachada de éxito. Coche caro, departamento de lujo, ropa de diseñador. Todo comprado con crédito que no puede pagar. Jaime Morales revisó su propia tableta. El perfil psicológico es de depredador, de manual. Caza mujeres con recursos, usa la manipulación y el abuso emocional para tomar el control, y luego las exprime hasta dejarlas sin nada. Su primera esposa perdió el negocio de joyería de su familia por culpa de las deudas de él. Su segunda relación seria, continuó David Chapa, terminó cuando la mujer descubrió que él había falsificado su firma en unos pagarés, poniendo la casa de ella como garantía. El panorama se volvía más oscuro y repugnante a cada minuto. Alonso no era solo un trepador oportunista, era un estafador profesional que había encontrado a la víctima perfecta en la nobleza de mi hija. ¿Cuál es nuestra posición legal si él sigue insistiendo en reclamar la propiedad?, pregunté. David Chapa sonrió con frialdad. Nula. No tiene ninguna base legal. La propiedad es de Meridiano, operada bajo un contrato de administración con usted. Incluso si su matrimonio con su hija fuera legítimo, incluso si usted quisiera cederle sus derechos de administración, él necesitaría la aprobación de este consejo. Aprobación que jamás obtendrá. Y hay algo más importante, añadió Patricia Vázquez. La agresión contra usted anoche fue presenciada por más de 200 personas. Ya tenemos declaraciones de 6 testigos que contactaron a nuestro equipo legal. El señor Pedraza cometió un delito grave de agresión contra un empleado de Meridiano en funciones. Parpadeé sorprendido. ¿Delito grave? Agredir a una persona mayor de 65 años se clasifica automáticamente como un delito grave, explicó David Chapa. Y dado que usted actuaba como nuestro representante, también es agresión contra un oficial corporativo. El señor Pedraza está enfrentando la posibilidad real de ir a prisión. En ese momento, mi celular empezó a sonar sobre la mesa. El nombre de Alonso brillaba en la pantalla. Doña Margarita me hizo una seña para que contestara, mientras David Chapa activaba una aplicación de grabación en su tableta. Alonso, digo Clemente, gracias a Dios. Su voz sonaba ansiosa. Mire, he estado pensando en lo de anoche, y me doy cuenta de que le debo una disculpa enorme. Me pasé de la raya. El estrés de la boda, la champaña, ya sabe cómo es. Ah, ¿sí? Vamos, suegro, no se ponga así, ya somos familia. La familia perdona y sigue adelante. Estaba pensando que deberíamos vernos esta mañana, arreglar los detalles del traspaso de la propiedad, dejar este asunto del rancho solucionado, para que ya no haya confusiones. Miré a doña Margarita. Ella asintió, pidiéndome que lo dejara hablar. ¿Traspaso de la propiedad? No se haga el inocente, Clemente. Sabe perfectamente de qué hablo. Aurora merece su herencia. Y francamente, después de lo de anoche, creo que quedó clarísimo que usted ya no es competente para administrar el rancho.
La forma en que reaccionó a una simple plática de negocios, perder los estribos de esa manera. El descaro me dejó sin aire. El infeliz estaba intentando reescribir la historia, haciéndolo sonar como si yo hubiera sido el violento. Alonso, ¿me estás diciendo en serio que yo te ataqué? Estoy tratando de ser diplomático al respecto. Mire, todos vimos lo que pasó. Usted se alteró, me tiró un golpe, perdió el equilibrio y se cayó. Fue vergonzoso para todos, especialmente para Aurora. Patricia Vázquez tomaba notas a toda velocidad, mientras David verificaba que el audio estuviera nítido. Entonces, ¿quieres que te traspase el rancho a ti y a Aurora? Es lo correcto, Clemente. Y honestamente, es lo que Aurora quiere. Lleva meses diciéndome lo preocupada que está por usted, viviendo solo allá afuera, tratando de manejar todo sin ayuda. Se va a sentir mucho más tranquila sabiendo que la propiedad está en manos responsables. Manos responsables, o sea, las tuyas, las de ustedes. Mire, sé que no le caigo muy bien, pero no me voy a ir a ninguna parte. Aurora y yo ya estamos casados. Voy a ser parte de esta familia por el resto de su vida. Podemos hacer esto por las buenas, o podemos hacerlo por las malas. Ahí estaba. La amenaza, entregada con esa confianza resbaladiza que había engañado a mi hija durante 2 años. ¿Y cómo es por las malas, Alonso? Por las malas significa abogados, doctores y juicios de incompetencia mental. Por las malas significa que Aurora va a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre la salud de su papá. Por las malas significa vergüenza pública para todos. El rostro de doña Margarita era de hielo puro. Me hizo una seña con la mano. Sigue haciéndolo hablar. Y si yo simplemente firmo las escrituras del rancho, todo eso desaparece. Todo desaparece. Tenemos una bonita cena familiar. Olvidamos lo de anoche y empezamos de cero. Hasta estoy dispuesto a dejar que se quede como una especie de consultor. Podría seguir viviendo en la casa, ayudar con las cosas del día a día. Piénselo como un retiro muy cómodo. Ese tono condescendiente era asqueroso. Me estaba ofreciendo dejarme vivir en mi propia casa como su chalán, administrando la tierra que él creía que me estaba robando. Necesito pensarlo. No lo piense demasiado, Clemente. Tengo a mis abogados en marcación rápida, y Aurora está cada hora más preocupada por usted. Se pasó toda la noche llorando, preguntándome si su papá está perdiendo la cabeza. Colgó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré los rostros a mi alrededor. 5 de las personas más poderosas de este país, y todos estaban furiosos. Abuso de ancianos de manual, sentenció Patricia Vázquez. Aislamiento, manipulación psicológica, explotación financiera y amenazas de institucionalización. Está todo ahí. La grabación es más que suficiente para presentar cargos penales, añadió David Chapa. Extorsión, intento de fraude y conspiración para cometer abuso. Doña Margarita se puso de pie. Señor Villalobos, quiero que le regrese la llamada a ese hombre. Dígale que ha decidido aceptar sus condiciones, pero que necesitan verse en persona para firmar los papeles. Dígale que venga al rancho hoy a mediodía. ¿Quieren que venga aquí? Oh, sí. Tenemos un par de cosas que discutir con el señor Pedraza. Es hora de que aprenda exactamente a quién ha estado amenazando. Tomás Reyes revisó su reloj. Llamaré a nuestro equipo de seguridad. Pueden estar aquí en 2 horas. ¿Equipo de seguridad? Roberto sonrió, pero sin alegría. Meridiano protege sus inversiones, Clemente. Y lo que es más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Pedraza agredió a uno de nuestros empleados e intentó defraudar una de nuestras propiedades. Eso requiere una respuesta. Pensé en Aurora. Seguramente estaba sentada en alguna habitación de hotel en ese momento, confundida, con el corazón roto, creyendo que su padre había arruinado su boda por estar loco. Pensé en todas las mentiras que Alonso le había metido en la cabeza, en cómo había torcido el amor que ella me tenía para convertirlo en lástima y preocupación. ¿Qué va a pasar con mi hija? Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, dijo doña Margarita con firmeza. Después de que terminemos con el señor Pedraza, nos sentaremos con su hija y le explicaremos todo. La verdad sobre el rancho, la verdad sobre su marido,
y la verdad sobre lo que él les ha estado haciendo a los dos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alonso. Mediodía. En el rancho. Traiga las escrituras y todo el papeleo. Es hora de hacer esto oficial. Le mostré el mensaje a doña Margarita. Ella sonrió, pero en sus ojos había una tormenta. Perfecto. El señor Pedraza quiere hacer las cosas oficiales. Estaremos encantados de complacerlo. Alonso llegó al rancho 15 minutos antes de la hora, manejando su BMW rentado, como si fuera el dueño del mundo. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras se estacionaba cerca del pórtico, ajustándose la corbata y mirándose en el espejo retrovisor para acomodarse el pelo. No tenía ni la menor idea de que 6 de las personas más poderosas del país lo estaban observando desde la bodega, donde se habían acomodado con una vista perfecta hacia la casa. El equipo de seguridad de Meridiano había llegado una hora antes. 3 exagentes federales que ahora manejaban situaciones delicadas para el consorcio. Estaban distribuidos por la propiedad, invisibles, pero listos. Doña Margarita había sido muy clara con sus instrucciones. Observe, grabe y solo intervenga si se pone violento. Me había dicho antes de ir a esconderse a la bodega. Déjelo hablar. Deje que exija. Dele suficiente cuerda para que se ahorque él solo. Abrí la puerta principal antes de que Alonso pudiera tocar. Entró con esa arrogancia de siempre, cargando un portafolio de piel y con una cara de triunfo que apenas y podía disimular. Clemente, me dijo, sin siquiera molestarse en darme la mano. Me alegra que haya entrado en razón. De verdad, esto es lo mejor para todos. ¿Tú crees? Absolutamente. Aurora está muy aliviada de que por fin vayamos a resolver esta situación. Estaba muy preocupada por usted después del espectáculo de anoche. Puso su portafolio sobre la mesa del comedor y lo abrió. Traje todos los papeles necesarios, traspaso de escrituras, poderes notariales, todo lo que necesitamos para hacer esto oficial. Me quedé mirando los papeles que iba extendiendo sobre la mesa de caoba de mi abuela. Documentos legales que, obviamente, había preparado con mucha anticipación. Semanas atrás, seguramente, esto no había sido un arranque de estrés y champaña. Era una operación calculada milímetro a milímetro. Llevas tiempo preparando esto. Alonso levantó la vista, sorprendido por mi tono. Por un segundo, la máscara se le cayó y vi el cálculo frío en sus ojos. Luego forzó su sonrisa. Bueno, soy un hombre de negocios, Clemente. Creo en estar preparado. Después de que Aurora y yo nos comprometimos, empecé a pensar en los bienes de la familia, planificación patrimonial, esas cosas. Pura responsabilidad. Responsabilidad. Me senté frente a él, consciente de la pequeña grabadora que David Chapa me había puesto en el bolsillo de la camisa. Háblame de responsabilidad, Alonso. Háblame de tus responsabilidades con tu empresa. Su mano se quedó congelada sobre los documentos. ¿De qué habla? ¿Tu trabajo, Alonso? Ese del que te van a correr por fraude. La sangre se le escurrió de la cara. Quedó blanco como el papel. No sé de qué me está hablando. Claro que lo sabes. Tarjetas de crédito de la empresa usadas para tus gustitos personales. Cobrarle a los clientes por trabajos que nunca hiciste. Tus jefes planean despedirte la próxima semana. Y lo más seguro es que te metan a la cárcel. Los ojos de Alonso volaron hacia las ventanas, como si de pronto presintiera que no estábamos solos. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué importa? Lo que importa es que Aurora no sabe nada de esto, ¿verdad? Tampoco sabe de tus deudas de juego, ni de lo que debes en las tarjetas, ni del hecho de que le debes muchísimo dinero a gente muy peligrosa. Se puso de pie de golpe. La silla rechinó contra el piso de madera. «Usted me mandó investigar». Yo protejo a mi hija, a la misma hija que tú llevas 2 años manipulando psicológicamente. ¿Manipulando? Su voz subió, fingiendo indignación. Yo amo a Aurora. Todo lo que he hecho ha sido por ella, por nuestro futuro juntos. Todo lo que has hecho ha sido para salvarte el pellejo. Viste a una mujer sola, con un padre que creías rico, y viste tu salvavidas. La compostura de Alonso se rompió por completo. ¿Padre rico? ¿Usted se cree rico? Este lugar debe estar hipotecado hasta el cuello.
Clemente, he visto sus números. Apenas si saca para comer con esas vacas. El único valor real que tiene usted es la pura tierra. Ahí estaba. La confesión de que había estado escarbando en mis finanzas, planeando liquidar todo por lo que yo había sangrado. Mantuve la voz tranquila. Entonces, lo que quieres es la tierra. Quiero seguridad para mi esposa. Aurora merece algo mejor que estar preocupada pensando si su anciano padre va a poder mantener este rancho a flote. Se inclinó sobre la mesa, volviendo a ese tono condescendiente. Mire, sé que es orgulloso. Sé que este rancho significa mucho para usted. Pero sea realista. Tiene 68 años. No tiene ayuda y esto apenas es negocio. Véndalo a una constructora, invierta bien el dinero y todos ganamos. Todos ganamos. Usted asegura su retiro. Aurora recibe su herencia mientras aún está joven para disfrutarla. ¿Y yo? Yo me encargo de cuidarlos a los dos, como debe hacer la familia. Como debe hacer la familia. Y lo decía el mismo hombre que acababa de admitir que quería venderle el rancho de mi abuelo a las constructoras. ¿En qué constructora estabas pensando? Los ojos de Alonso brillaron de ambición. Sacó su celular y empezó a pasar fotos. Ya tuve algunas pláticas preliminares. Hay un grupo en Monterrey que se especializa en fraccionamientos de lujo. Están muy interesados en esta ubicación. Giró el teléfono hacia mí. Eran planos arquitectónicos de una privada llamada Hacienda Las Coronas. 200 casas, campo de golf, plaza comercial. Todo construido sobre los huesos de mi rancho. Están ofreciendo $4,800,000 por las 300 hectáreas, siguió Alonso casi babeando. ¿Se lo imagina, Clemente? $4,800,000. Jamás tendría que volver a preocuparse por el dinero. Miré los planos, sintiendo asco. Ya negociaste el precio. Solo pláticas preliminares. Les dije que primero tenía que hablar con la familia, pero sí, están muy motivados. Quieren empezar a construir en primavera. ¿Y tú qué comisión te llevas de esta venta? Alonso dudó un segundo. Bueno, habría una tarifa por encontrar el terreno. Es lo normal en este tipo de transacciones. ¿Cuánto? 2%, unos $100,000. Lo dijo rápido, como si fuera una miseria. Pero no lo hago por eso, Clemente. Lo hago por la familia. $100,000. Más que suficiente para pagar sus deudas de juego y sus tarjetas de crédito. Y todavía le sobraba para empezar de nuevo en otro lado. Seguramente sin Aurora, una vez que ella ya no le sirviera. ¿Y qué opina Aurora de convertir el rancho de su infancia en un fraccionamiento? Aurora quiere lo mejor para usted. Ella confía en que yo maneje la parte de los negocios. Porque la convenciste de que soy un incompetente. La máscara de Alonso se cayó de nuevo, mostrando su irritación. Porque está actuando como un incompetente. Este rancho es un pozo sin fondo y usted es muy terco para admitirlo. ¿Cuánto tiempo cree que van a aguantar? ¿5 años? ¿10? ¿Qué va a pasar cuando le dé un infarto aquí solo? ¿Qué va a pasar cuando se caiga del caballo y se rompa la cadera? Se estaba enojando de verdad, creyéndose sus propias mentiras. Aurora va a heredar este lugar de todos modos cuando usted se muera. Lo único que estoy haciendo es asegurarme de que reciba algo que valga la pena, en lugar de un montón de deudas y corrales podridos. ¿Qué considerado de tu parte? Es considerado y es realista. Pero usted no puede ver más allá de su propio maldito orgullo para hacer lo correcto por su hija. En ese momento, escuché el sonido de las puertas de los vehículos cerrándose afuera. Alonso también lo escuchó y se asomó a la ventana. ¿Quiénes son esos?, preguntó, con la voz tensa de repente. Me paré junto a él frente al cristal. Doña Margarita Calderón caminaba hacia la casa, flanqueada por David Chapa y Tomás Reyes. Detrás de ellos venía Roberto y el resto del consejo. Los 6 traían unas caras que habrían congelado el infierno. Esas son las personas que realmente son dueñas de este rancho, le dije en voz baja. Alonso se giró hacia mí, como si le hubiera hablado en chino. ¿De qué carajos está hablando? Hablo de que yo no soy el dueño del rancho Las Dos Coronas, Alonso. Nunca lo he sido. Soy el administrador. Trabajo para esa gente. El portafolio se le resbaló de las manos a Alonso.
Los documentos legales se desparramaron por todo el piso. Eso es imposible. Hace 25 años yo estaba a punto de irme a la quiebra. Esta gente compró el rancho y me contrató para administrarlo. Todo lo que has visto, todo lo que has planeado, todo por lo que me has amenazado. Nada de eso me pertenece. La cara de Alonso pasó por una docena de emociones: confusión, incredulidad y finalmente, pánico. Me está mintiendo. Ojalá fuera mentira. Pero esa gente que viene caminando hacia mi puerta representa a un consorcio que vale unos 2,000 millones de dólares. Son dueños de ranchos, haciendas y tierras agrícolas en 6 estados del país. Y tú te acabas de pasar todo un año tratando de robarles. El golpe en la puerta sonó justo en ese instante. Abrí y me encontré a doña Margarita y a su equipo en el pórtico. «Señor Villalobos», dijo ella, formal y fría como una navaja. «Gracias por llamarnos. Tengo entendido que tiene usted aquí a alguien que desea discutir transacciones de propiedad». Alonso estaba retrocediendo hacia la pared del fondo, con los ojos desorbitados por el terror. «Esto es una trampa». «No, Alonso», le dije con lástima. «Esto es la realidad, esa que llevas mucho tiempo evadiendo». Doña Margarita entró a la sala, y su sola presencia absorbió todo el aire del lugar. «El señor Pedraza, supongo. Soy Margarita Calderón, presidenta del Consorcio de Inversiones Meridiano. Tengo entendido que ha estado haciendo averiguaciones sobre nuestra propiedad». «¿Es su propiedad?» «El rancho Las Dos Coronas. 300 hectáreas de tierra ganadera de primera, compradas por Meridiano en 1998. El señor Villalobos, aquí presente, es nuestro administrador general, y uno excelente, por cierto». David Chapa abrió su portafolio y sacó un folder muy grueso. «Tenemos copias de su conversación de esta mañana, señor Pedraza. Extorsión, intento de fraude, conspiración para cometer abuso a un anciano. Una lista de delitos bastante impresionante». Alonso miraba frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado buscando por dónde huir. «Ustedes no pueden probar nada». Tomás Reyes levantó una pequeña grabadora digital. «De hecho, sí podemos. Cada palabra fue grabada con la total cooperación del señor Villalobos. También tenemos las declaraciones de los testigos de su recepción de bodas», añadió Patricia Vázquez, entrando a la sala junto con los demás. «Agresión contra un ciudadano de la tercera edad frente a 200 personas. Le aseguro que el Ministerio Público está muy interesado en proceder con los cargos». A Alonso parece que se le acabaron las fuerzas en las piernas. Se dejó caer en una silla, agarrándose la cabeza con las manos. «Esto no puede estar pasando». «Oh, vaya que está pasando», dijo doña Margarita con voz de hielo. «Verá, señor Pedraza, Meridiano protege sus inversiones. Y lo que es más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Villalobos nos ha servido fielmente durante 25 años. Cuando alguien lo amenaza a él, nos amenaza a nosotros». «¿Qué es lo que quieren?», susurró Alonso sin levantar la cara. «Queremos que desaparezca», dijo ella simple y llanamente. «Permanentemente. De la vida del señor Villalobos, de esta propiedad y del estado de Nuevo León, si es que es usted inteligente». David Chapa puso un documento sobre la mesa. «Esta es una orden de restricción que entra en vigor de inmediato. Tiene prohibido contactar al señor Villalobos, a su hija, o a cualquier persona asociada con esta propiedad. Si la viola, será arrestado en el acto». «No pueden hacer esto. Aurora es mi esposa». «De hecho», intervino Patricia Vázquez, revisando su tableta, «su matrimonio podría no ser válido. Nuestra investigación reveló algunos datos muy interesantes sobre sus relaciones pasadas. Hay evidencia que sugiere que usted nunca se divorció legalmente de su primera esposa». Alonso se puso pálido como un muerto. «Eso es imposible». «¿Lo es? Dejaremos que las autoridades lo averigüen. Mientras tanto, tiene exactamente 1 hora para recoger sus porquerías y largarse del estado». Doña Margarita se acercó a él. Bajó la voz a un susurro que cortaba el aire. «Señor Pedraza, usted es un hombrecillo patético y miserable, que se aprovecha de mujeres vulnerables.
Usted es exactamente la clase de parásito que llevamos 25 años manteniendo lejos de tierras como esta. Se enderezó y volvió a su tono normal. No contactará a Aurora. No intentará reclamar ninguna propiedad ni dinero. Va a desaparecer sin hacer ruido o lo vamos a destruir por completo. ¿Fui clara? Alonso asintió frenéticamente y luego me miró con algo parecido a la súplica en los ojos. Clemente, por favor. Cometí errores, pero yo de verdad amo a Aurora. Le sostuve la mirada sin parpadear. Si amaras a mi hija, jamás habrías intentado robarle su herencia. Jamás le habrías mentido sobre mí. Y por Dios santo, jamás me habrías levantado la mano en su propia boda. El equipo de seguridad apareció en la puerta de entrada. 3 hombres enormes que, de alguna manera, hicieron que la sala se sintiera diminuta. «Es hora de irnos, señor Pedraza», dijo uno de ellos, muy educadito. Alonso recogió sus papeles con las manos temblando. Los metió a empujones en el portafolio y caminó hacia la puerta. En el umbral, se volteó por última vez. «Esto no se ha acabado». Doña Margarita sonrió, pero en esa sonrisa no había ni una gota de piedad. «Oh, señor Pedraza, créame que esto está muy, muy acabado». El silencio que quedó después de que Alonso se largó era profundo, casi pesado. Me quedé de pie en el pórtico, mirando cómo se asentaba el polvo que levantó su BMW o al desaparecer por el camino de terracería, sabiendo que jamás volvería a verle la cara. Los miembros del Consejo de Meridiano estaban reunidos en mi sala, guardando sus documentos en silencio, preparándose para lo que sería la conversación más dolorosa de toda mi vida. «Señor Villalobos», me dijo doña Margarita con voz suave, casi maternal. «Tenemos que hablar sobre su hija. Mi pobre niña. Mi Aurora». Seguramente estaba sentada en alguna habitación de hotel en Monterrey, preguntándose por qué diablos su boda había terminado en semejante desastre, y por qué su flamante esposo había desaparecido de la faz de la tierra. No tenía ni idea de que su matrimonio probablemente era un fraude, de que Alonso había estado planeando robarle su herencia, o de que todo lo que ella creía sobre su familia estaba construido sobre una mentira de 25 años. «Me van a odiar», dije en un susurro. Roberto negó con la cabeza. «Va a estar herida y muy confundida, pero también va a sentir un alivio inmenso cuando entienda lo que Alonso realmente planeaba hacerle». David Chapa levantó la vista de su tableta. «Ya la localizamos. Está en un hotel del centro. Nuestros investigadores hablaron con la gerencia. No ha salido de su habitación desde anoche y no contesta llamadas de nadie, excepto las de Alonso, quien, por cierto, dejó de llamarla hace como una hora. Doña Margarita tomó la decisión por todos. Iremos a verla juntos, todos nosotros. Necesita escuchar la verdad de su boca, Clemente, pero también necesita entender la magnitud de todo esto». Una hora después, estábamos sentados en una sala de juntas privada dentro del hotel. Aurora entró arrastrando los pies. Se veía agotada, perdida. Todavía llevaba puesto el vestido de novia de ayer. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio ahí, rodeado de 6 extraños de traje, su confusión se volvió miedo. «¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Alonso? Quedó de verse conmigo aquí hace horas, pero no me contesta el celular». La tomé de los hombros y la guié hacia una silla. Se me partía el alma al ver que todavía había confianza en sus ojos. «Mija, tenemos que hablar. Hay cosas que tienes que saber». «¿Es sobre lo de anoche? ¿Sobre lo que pasó en la fiesta?». Miró a la gente de traje con nerviosismo. «Papá, yo sé que Alonso no debió. Sé que perdió el control. Pero es que tú estabas siendo muy terco con lo del rancho, y él ha estado bajo muchísima presión». «Aurora». Mi voz sonó más dura de lo que quería. «Alonso me golpeó. Me agredió frente a 200 personas porque me negué a darle algo que nunca fue mío para regalar». «¿Que nunca fue tuyo? Papá, ¿de qué estás hablando?». Doña Margarita se inclinó hacia el frente. «Señorita Pedraza». «Villalobos», la corrigió Aurora en automático. «Me quedé con mis apellidos». «Señorita Villalobos, soy Margarita Calderón. Represento al Consorcio de Inversiones Meridiano.
Nosotros somos los dueños del rancho Las Dos Coronas. Las palabras se quedaron flotando en el aire de la sala, pesadas como el plomo. Aurora parpadeó varias veces, como si no entendiera el idioma en el que le hablaban. Ustedes son los dueños, pero eso es imposible. El rancho ha estado en nuestra familia por generaciones. Estuvo en su familia, le explicó Roberto con mucha delicadeza. Hasta hace 25 años, cuando su padre estaba al borde de la quiebra por las deudas del hospital de su madre, Meridiano compró la propiedad y contrató a don Clemente como administrador general. Me quedé mirando la cara de mi hija mientras el golpe de la realidad le caía encima. ¿Administrador? Soy un empleado, mija. Un empleado muy bien pagado y muy respetado. Pero un empleado al fin y al cabo. Nunca he sido el dueño de la tierra. Jamás tuve el poder de heredártela ni a ti ni a nadie. La respiración de Aurora se volvió cortita, ansiosa. Pero tú siempre hablabas de mi herencia. Siempre dijiste que el rancho sería mío algún día. Y podría serlo, intervino doña Margarita. Meridiano siempre ha estado dispuesto a venderle la propiedad de vuelta a la familia Villalobos, si alguna vez estuvieran en posición de comprarla. ¿Y cuánto costaría eso? David Chapa revisó sus números. El valor actual en el mercado es de aproximadamente $4.200.000. La cifra golpeó a Aurora físicamente. Se hundió en la silla con la mirada perdida en la pared. 4 millones. Alonso dijo. Alonso pensaba que se estaba casando con una mina de oro. Soltó Tomás Reyes sin rodeos. Pasó 2 años enteros planeando cómo robarse lo que él creía que era su herencia. Patricia Vázquez abrió su maletín y sacó el folder gordo. Señorita Villalobos, necesitamos que entienda exactamente con quién se casó. Alonso Pedraza es un estafador. Tiene un largo historial de cazar mujeres con dinero. Durante la siguiente media hora, le pusieron las cartas sobre la mesa. Las deudas de Alonso, sus fraudes en el trabajo, su historial de abusos. Le mostraron las grabaciones de sus llamadas, las pruebas de cómo la había manipulado psicológicamente. Los planos del fraccionamiento que quería construir sobre nuestro rancho. Pero el golpe de gracia vino al final. También hay evidencia que sugiere que su matrimonio podría no ser legalmente válido, le dijo David Chapa, midiendo cada palabra. Todo indica que Alonso nunca se divorció de su primera esposa. Aurora soltó un sonido que me desgarró las entrañas, como un animalito herido. ¿Está casado con otra? Estaba. Su primera esposa lleva 3 años desaparecida. Hay una investigación abierta. Mi niña se dobló sobre sí misma, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estiré los brazos para abrazarla, pero ella se hizo para atrás. No, susurró. Ahorita no. Nos quedamos en silencio durante minutos que parecieron horas. Podía escuchar el tráfico de Monterrey allá afuera. El ruido de la ciudad siguiendo con su vida mientras el mundo de mi hija se hacía pedazos en esa sala. Finalmente, levantó la cabeza y me miró con unos ojos cargados de dolor. ¿Tú sabías lo de Alonso? O sea, ¿sabías lo que estaba haciendo? Lo sospechaba, intenté investigarlo, pero no tuve pruebas reales hasta hace muy poco. ¿Y por qué no me dijiste nada? Era la pregunta que más miedo me daba. Porque tenía la esperanza de que te dieras cuenta tú sola. Porque no quería ser el padre que destruye la felicidad de su hija basándose en puras sospechas. ¿Y por qué? Porque tenías miedo de que no te creyera, completó ella en un susurro. Asentí. Era muy bueno haciéndome quedar como el malo, haciendo que dudaras de mi juicio, de mi cabeza. Aurora se quedó callada mucho tiempo, masticando todo lo que acababa de escuchar. Cuando por fin habló, su voz sonaba firme, pero muy lejana. Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Doña Margarita se puso de pie. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. El puesto del señor Villalobos en el rancho está seguro por el tiempo que él quiera. Y si algún día decide que quiere platicar sobre la compra de la propiedad, siempre estaremos dispuestos a negociar con ustedes. Cuando se fueron, Aurora y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio se estiró entre nosotros.
lleno de 25 años de secretos y 2 años de veneno. Me siento tan estúpida, dijo por fin. No eres estúpida, mija, eres de corazón noble. Hay una diferencia muy grande. ¿De verdad la hay? Dejé que un extraño me convenciera de que mi propio padre se estaba volviendo loco. Le creía a Alonso cuando decía que estabas perdiendo la memoria, que te estabas volviendo inestable. Papá, yo ya estaba buscando asilos, estaba planeando declararte incompetente. Esa confesión me dolió más que el golpe de Alonso. ¡Mi niña, no! Déjame terminar. Dejé que él envenenara mi relación contigo. Dejé que me hiciera dudar de todo lo que sabía sobre el hombre que me crió. El hombre que se rompió la espalda trabajando para darme una buena vida después de que mamá se fue. Las lágrimas ya le corrían libres por la cara. ¿Y para qué? Por un hombre que solo me vio como un puente hacia un dinero que quería robarse. Estiré la mano para tomar la suya, y esta vez no se apartó. Alonso era un profesional, Aurora. Sabía exactamente dónde pegarnos para manipularnos a los dos. Pero yo debía haberme dado cuenta. Debía haber confiado en ti. Nos quedamos ahí, agarrados de la mano mientras ella lloraba. Los dos guardando luto por cosas distintas. Ella lloraba la pérdida de su matrimonio, de su confianza, de su fe en sí misma. Yo lloraba por la relación que los engaños de Alonso casi nos arrebatan, y por esa inocencia que mi niña jamás iba a recuperar. 3 meses después, Aurora regresó a vivir al rancho. No de forma definitiva, sino por una temporada, mientras desenredaba el desastre legal de su matrimonio falso y volvía a armar las piezas de su vida. La anulación fue sorprendentemente fácil, una vez que se confirmó la bigamia de Alonso. Él nunca intentó pelear nada, probablemente porque estaba demasiado ocupado huyendo de sus deudores y de la policía. Jamás volvimos a saber de él. El último reporte de los investigadores de Meridiano lo ubicaba escondido en alguna parte del sur de México, al parecer, intentando empezar de cero con otro nombre. Ojalá la vida le haya enseñado algo, pero lo dudo. Los hombres como Alonso Pedraza nacen y mueren, siendo la misma alimaña. El rancho se sentía distinto con Aurora ahí. Se aventó al trabajo con la furia de alguien que está tratando de correr más rápido que sus propios pensamientos. Aprendió a remendar cercos, ayudaba a vacunar los becerros y tomó el control de los libros de contabilidad, con una eficiencia que dejó impresionada hasta a doña Margarita en una de sus visitas trimestrales. Su hija tiene un instinto para los negocios que da miedo, me dijo Margarita una tarde, mientras mirábamos a Aurora regatearle el precio a un comprador de ganado. Si algún día quiere hacer una oferta por la propiedad, creo que el consejo estaría muy dispuesto a escucharla. Pero el dinero ya no era el problema. El fideicomiso que el seguro de vida de Margarita le había dejado a Aurora, sumado a sus propios ahorros y su sueldo, era más que suficiente para dar el enganche. La verdadera pregunta era si ella quería amarrarse a este lugar, a esta vida de tierra y sol, después de todo lo que había pasado. La respuesta llegó un domingo de diciembre por la tarde. Estábamos sentados en el pórtico, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta, cuando por fin sacó el tema. «Quiero comprar el rancho», me dijo así nomás. «¿Estás segura? No tienes que hacerlo por obligación». «No lo hago por obligación, papá. Lo hago porque este es mi hogar. Porque aquí es donde mamá y yo cortábamos flores silvestres cada primavera. Porque aquí me enseñaste a montar a caballo. Porque aquí aprendí cómo se ve el amor de verdad». Hizo una pausa y bajó la voz. Alonso me hizo olvidar quién era yo, de dónde vengo. Me hizo sentir vergüenza de este lugar, vergüenza de nuestra vida sencilla. Pero, papá, no hay nada de sencillo en lo que has construido aquí. No hay nada de vergonzoso en el trabajo honesto y en cuidar la tierra. 6 meses después, firmamos los papeles. Aurora Villalobos se convirtió en la dueña oficial del rancho Las Dos Coronas, con una hipoteca que podía pagar sin apuros, y con un padre que se quedó como administrador general, solo que ahora le rendía cuentas a ella, y no a Meridiano. Doña Margarita Calderón vino a la firma. Trajo champaña y un regalo que nadie esperaba. Hace 25 años,
Meridiano compró este rancho para salvarlo, dijo, levantando su copa. Hoy, se lo vendemos de regreso a la familia que más lo ama. Es exactamente el final que esperábamos cuando conocimos a su padre. Mientras veía a mi niña firmar las escrituras que la convertían en dueña de su propia tierra, sentí una paz que no conocía desde que Margarita cerró los ojos. Mi hija estaba en casa, estaba a salvo, y era dueña absoluta de su propio destino. Alonso Pedraza ya no era más que un mal recuerdo que se iba borrando con el viento. Esa misma noche, mientras caminábamos por los potreros revisando si las tormentas habían tirado algún cerco, Aurora me hizo la pregunta que yo llevaba tiempo esperando. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme ocultado lo de Meridiano tantos años? Lo pensé bien antes de contestar. Me arrepiento de que ese secreto te haya dejado vulnerable a las mentiras de Alonso. Me arrepiento de que complicara tu relación con este lugar. Pero no me arrepiento de haberte protegido de las angustias del dinero cuando eras una niña. Y jamás me voy a arrepentir de haber hecho tratos con gente a la que le importaba más cuidar esta tierra que hacer dinero rápido. Ella asintió, y luego me sorprendió con lo que dijo. He estado pensando mucho en mamá últimamente. ¿En qué diría ella de todo esto? ¿Y qué crees que diría? Aurora me regaló una sonrisa. La primera sonrisa genuina y luminosa que le veía en meses. Creo que diría que las familias se protegen entre sí, pase lo que pase. Y que el hogar no tiene nada que ver con quién tiene el nombre en las escrituras. El hogar es de quien pertenece a él. Mientras caminábamos de regreso a la casa, me di cuenta de que Alonso Pedraza, sin querer, nos había hecho un favor enorme. Al intentar destruir a nuestra familia, nos obligó a reconstruirla sobre cimientos de pura verdad, y no sobre secretos. Éramos más fuertes ahora, más honestos el uno con el otro. Sabíamos valorar lo que teníamos. Las luces de la casa del rancho brillaban cálidas a lo lejos. En algún lugar en la oscuridad, las vacas se estaban acomodando para dormir. La tierra se extendía a nuestro alrededor, vieja y conocida, y volvía a ser nuestra de la única forma que realmente importa. Yo por fin era libre del peso de mis secretos. Y mi hija, por fin, era libre del veneno de un hombre que jamás mereció una gota de su amor. No fue el final que ninguno de los dos planeó, pero fue el final que necesitábamos. A veces, la mejor venganza es simplemente sobrevivir a los que intentaron destruirte. A veces, la victoria más grande es hacer las paces con la verdad, sin importar lo espinosa que sea. Y ahora, tengo curiosidad por ti, que te quedaste a escuchar mi historia junto al fuego. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mis zapatos? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son de las favoritas del canal, y te aseguro que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Buenas noches.